fue fruto de un desafío, un sueño que parecía imposible de realizar. No se sabía si éramos los únicos que concebían e intentaban crear estas cosas. Por eso debíamos darnos prisa en fabricar este aparato que, a nuestro juicio, probablemente fuera toda una novedad. Y podía ser la primera. Prácticamente no había referencias de ningún tipo, porque en aquella época no existían máquinas así. Por tanto, era un camino que se había iniciado, pero no sabíamos ni por dónde, ni a dónde nos iba a llevar. De todas formas, estábamos tan empeñados que mantuvimos una competición contrarreloj y lo logramos. Para comprender cómo se cumplió este sueño, debemos viajar atrás en el tiempo. Las primeras y mastodónticas computadoras fueron utilizadas en el mayor de los secretos durante la Segunda Guerra Mundial. La necesidad de realizar cálculos balísticos y descodificar mensajes encriptados a velocidades cada vez mayores obligaron a las potencias beligerantes a invertir en la producción de las primeras y rudimentarias máquinas de cálculo. Pero es en los años 50 y 60 cuando, gracias a la electrónica, se afianzan definitivamente en la industria civil y militar. Las denominan grandes calculadoras, cerebros electrónicos, y no parece que su destino final sea el de convertirse en un instrumento habitual en nuestra mesa de trabajo. Las computadoras se ubicaban en grandes habitaciones, donde se escuchaba el martilleo atronador de los tabuladores. Por eso se pensaba en aquella época que los ordenadores no estaban al alcance de todos, ni lo iban a estar en mucho tiempo. El tamaño era desconcertante. Era tal que daba la impresión de ser un mundo aparte, impenetrable. Computers may be wonderful, but they're a great big black box. We haven't got one, and we must fly. Al principio, los ordenadores eran computadoras de gran tamaño y estaban situadas en un contexto concreto, por lo que la interacción social era limitada. Solo había una pequeña élite de gente privilegiada que podía tener acceso a la computadora. Era casi como una casta sacerdotal, un grupo dirigente. La verdad es que cuando yo era pequeño, el computador era algo prohibido, algo que no me atrevía a tocar y mucho menos a usar, porque era demasiado grande para mí. Era casi un mito. El sector de los cerebros electrónicos sigue siendo muy restringido, reservado a unos pocos técnicos altamente cualificados y dominado por 8 multinacionales. La empresa dominante es la International Business Machines Corporation, conocida como IBM. En un momento en que la Guerra Fría y la carrera armamentística promueven la inversión en las nuevas tecnologías, IBM firma acuerdos con el ejército norteamericano y crea el Sage, un ordenador capaz de gestionar el arsenal de misiles de los Estados Unidos. El Sage pasará a la historia como el ordenador más grande y caro jamás creado. To protect the future of America, the defense techniques of tomorrow had to be discovered now. They were discovered in electronics. That is how SAGE and bursting computers into military service. Entretanto, en Italia hay una empresa que se propone desafiar a la hegemonía norteamericana en el campo de la informática. Es la Olivetti, una empresa totalmente diferente de los colosos de ultramar. A Ivrea chiamano le sirene della Olivetti. È la sveglia dell'antica città forte. Dai blocchi delle case per dipendenti, i piccoli ed i grandi vanno verso la fabbrica o la scuola. Esta empresa, líder en el mundo de la producción de máquinas de escribir y calculadoras mecánicas, está encabezada por Adriano Olivetti, un empresario que piensa en un mundo utópico, donde la fábrica no es solo el lugar de trabajo. No era solo una fábrica, era una sociedad. La fábrica era todo lo que la rodeaba.
Y para Adriano tenía que vivir en armonía. Cresce qui ogni anno il complesso delle officine, crescono gli edifici dei servizi sociali come quello dell'ambulatorio e dell'infermeria, dove i dipendenti ricevono visite gratuite e trattamenti cure. Adriano Olivetti diseña una empresa definida como la Atenas del siglo XX, donde los conocimientos técnicos y la cultura humanista están en permanente búsqueda de un punto de convergencia, y decide proyectarla hacia el futuro. Invierte buena parte de los recursos de la empresa en las incipientes tecnologías electrónicas y crea el laboratorio de investigación y desarrollo informático más importante de Europa. Y es aquí donde una nueva generación de proyectistas empieza a explorar las nuevas fronteras de la informática. Cuando entré en Olivetti, lo hice con mucho entusiasmo. Y con el tiempo, este entusiasmo, lejos de apagarse, aumentó. Porque el ambiente de los laboratorios electrónicos de Olivetti era inmejorable. Había un bagaje impresionante de know-how entre las 400 personas del laboratorio. Estábamos en un ambiente en el que había gran cantidad de conocimiento a tu disposición. Pienso que las cosas nacen si existe una tierra abonada, un caldo de cultivo. Y cuando hay un gran caldo de cultivo, tarde o temprano nace algo. Es fisiológico, natural. La naturaleza es así. El primer resultado de esta química es la ELEA 9000, la primera gran calculadora europea capaz de competir con los colosos norteamericanos. Sin pedir permiso, Olivetti se ha introducido en un mercado en continua expansión, en un mercado muy restringido. Al otro lado del océano, mientras IBM sigue su imparable escalada hacia el éxito, las demás empresas se reparten el mercado proyectando los primeros ordenadores que administran operaciones bancarias y pagos tributarios para el gobierno de los Estados Unidos. Los cerebros electrónicos controlan los armamentos, los impuestos y cada día nuevos sectores de la administración del Estado. De seguir así, un día llegarían a controlar todo el mundo. Al principio de la era de las grandes calculadoras, los ordenadores eran utilizados principalmente por el ejército para lanzar misiles y para hacer la guerra, o por las grandes empresas e instituciones científicas. Los ámbitos de uso eran muy limitados, y es comprensible que a la gente le inspirara temor. La calculadora es el instrumento que ha permitido crear la bomba atómica. ¿Qué hará una calculadora más potente? La bomba H. ¿Y la siguiente? Ni se sabe.